Buenas tardes, mis hermanos. Gracias al Señor por volver a tomar o a retomar nuestro estudio del Evangelio de Lucas, un nuevo jueves. Quiero que vayamos al capítulo 7, versículo 18 al 35. Lucas 7, versículos 18 al 35. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas y llamó Juan a dos de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿Eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Y en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malignos o de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: Id a hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Mas, ¿qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que tienen vestiduras preciosas, los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites en los palacios de los reyes están. Mas, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito: He aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Y dijo el Señor: ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación y a qué son semejantes? Semejantes son a muchachos sentados en la plaza que dan voces unos a otros y dicen: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís: este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Este nuevo párrafo nos lleva a un tema en los primeros versículos, particularmente del versículo 18 al 23, a un tema que es interesante porque parece una contradicción en sí mismo. La Biblia describe la fe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso lo dice el autor de Hebreos en capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Certeza y convicción nos hablan de seguridad, ante la cual no parece tener cabida alguna duda. De hecho, la duda es el antónimo de la convicción, si lo vemos a la luz de la definición de la fe. Pero no hemos de olvidar que la fe es un don de Dios que, sin embargo, es ejercida por el hombre en quien Dios deposita la fe. Eso dice la Biblia, que la fe es un don de Dios. Dios nos regaló la fe como un instrumento para que tomemos como unas manos, ¿cierto?, espirituales que toman lo que Dios nos ha concedido por gracia, que es la salvación en Jesucristo. Sin embargo, una cosa esencial es que la fe, siendo un don de Dios, no obstante, el que la ejerce no es Dios, sino es el hombre. Y como es el hombre el que la ejerce, entonces la fe no es siempre igual, la fe no es tan firme como quisiéramos y la convicción no es tan profunda como pudiésemos esperar. Porque la participación del hombre en el ejercicio de la fe es la que suele transformarse en algunos momentos en duda. Y eso es lo que tenemos en nuestro párrafo de hoy. Por esa razón es que hemos titulado el estudio de hoy La duda de la fe. Parece una contradicción, sin embargo, cuando lo vemos a la luz de lo que significa la fe en estos dos aspectos, es un don de Dios, pero al mismo tiempo la ejerce el hombre. En el ejercicio de la fe es donde aparece en ciertas circunstancias en la vida de la persona la duda. El pasaje completo que acabamos de leer, es decir, desde el verso 18 al 35 de Lucas 7, contiene una triple división, quiero decir.
pero que trata del mismo tema. Del 18 al 23 tenemos la duda de Juan sobre Jesús. Del 24 al 30 tenemos la certeza de Jesús sobre Juan. Es decir, Jesús describe quién es Juan delante de los fariseos y escribas particularmente y del resto de la gente que había allí. Y del 31 al 35 tenemos la reprensión de Jesús a los fariseos y escribas por no haber creído a Juan por medio de una parábola. Ahora, es evidente que todo el párrafo habla de Juan el Bautista. Sin embargo, él no es el personaje central del mismo. Yo quiero hacer hincapié en esto. Juan no es el personaje central del párrafo del versículo 18 al 35 del capítulo 7 de Lucas, y lo vamos a ver por qué. Se hace evidente porque, en primer lugar, vemos que Lucas no hace ningún comentario de cómo Juan recibió la respuesta de Jesús a sus enviados. Versículo 19 y 20. Y los envió a Jesús para preguntarle, Juan por supuesto, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Versículo 22, la respuesta de Jesús. Y respondiendo Jesús les dijo, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y los pobres, o a los pobres, es anunciado el Evangelio. ¿Dónde está la reacción de Juan? En ninguna parte, porque la respuesta iba dirigida a Juan. Nos sigue contando Lucas lo que pasó con Juan en la cárcel cuando recibió la respuesta de Jesús. Obviamente la pregunta hecha por Juan y el elogio de Jesús sobre su mensajero es incidental. Es decir, no es a Juan que Lucas desea destacar al relatar este incidente. Tampoco Mateo en el pasaje paralelo de Mateo 11. Vemos en el relato del libro de Jonás algo similar. El libro termina, por ejemplo, en el capítulo 4, versos 10 y 11, abruptamente. Y es más, termina con una pregunta inquisidora de parte de Jesús al profeta. Sin embargo, lo que vemos nosotros allí, otra vez, no es precisamente la reacción, o mejor dicho, qué es lo que pasó con Jonás después de que Jesús le hizo esta pregunta. Dice Jonás capítulo 4, versículos 10 y 11. Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Y aquí está la pregunta. ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales? Responde a esto, Jonás. Pero no hay respuesta, porque allí se acabó el libro. ¿Qué es lo que está dando a entender con eso? La razón es evidente. El libro de Jonás no se trata de Jonás. No es el personaje central, sino se trata del amor de Dios y particularmente de su amor incondicional a una nación pagana. Del mismo modo, toda la Biblia trata de Dios, su carácter, propósito y obra perfecta, y eso bien lo sabemos. No es el hombre el tema de la Escritura, sino Dios. Esto lo podemos apreciar en la misma pregunta que por medio de sus discípulos hace Juan a Jesús. Noten, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? ¿De quién se trata entonces todo el tema? De Jesús. Se hace evidente que es Jesús el personaje principal de este relato que hoy entramos a estudiar. Y esto es corroborado por la descripción que hace Jesús del propio Juan en la segunda división de este párrafo como su mensajero que prepara el camino del Señor. Eso dice en el versículo 27. Dice que Juan es un instrumento de Dios, pero el personaje al cual apunta Juan es al mismo Señor Jesucristo. Dice en el versículo 27, este es de quien está escrito, he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Y esto es refrendado con la última parte de esta triple división, donde Jesús dice que así como habían rechazado a Juan, también lo hacían con él. Versículo 34. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Y en el versículo 33 habla del rechazo que tuvieron para con Juan, que decían demonio tiene. De tal manera que Juan es un instrumento
en todo lo que tiene que ver con el relato principal de la persona del Señor Jesucristo. La pregunta de Juan es sin duda esencial para la comprensión del carácter y la misión de Jesús y es similar a la que el mismo Jesús hará posteriormente a sus discípulos sobre él. Notemos la pregunta de Juan, versículo 19. Y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Esa es la pregunta. En Mateo 16, versículos 13 al 20, notamos que también el Señor es el que hace ahora la pregunta a los discípulos respecto a su identidad. Y es muy similar. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y luego el versículo 15 les dice, Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Ahora es Jesús el que le pregunta a sus discípulos. En esta otra ocasión, en la cual estamos considerando en este párrafo, es Juan el que envía a dos de sus discípulos para preguntarle a Jesús quién es Él, es decir, si es efectivamente el Mesías o no. La importancia de la identidad de Jesús no se puede soslayar. Saber quién es Jesús es fundamental, es esencial. Y de hecho, desde ese incidente que Lucas también relata en el capítulo 9, versículo 18 al 20, un poco más resumido que Mateo, desde ese momento en adelante pasan 6 meses aproximadamente hasta que Jesús es puesto en la cruz y desde ese momento Jesús se retira para dedicarse solamente a preparar a sus discípulos para lo que había de venir. Por tanto, la pregunta sobre la identidad de Jesús es esencial, teológicamente es muy importante. Por lo cual Juan estaba haciendo una pregunta correcta en medio de su circunstancia y considerando la situación en la que se encontraba. En segundo lugar, otra observación, la pregunta de Juan también es importante porque revela la falsa expectativa de las personas de su tiempo sobre la misión del Mesías prometido. Tenían un concepto del Mesías que cuando viniera iba a establecer su reino. Incluso los discípulos hasta después de la resurrección del Señor Jesucristo preguntaron al Señor antes de ascender al cielo si iba a establecer su reino en Israel en ese momento. Tenían una visión esencialmente política y militar y de dominio y de gobierno desde Jerusalén a todas las naciones. Notemos cómo la pregunta de Juan se sigue inmediatamente al reconocimiento por parte de la multitud de que Jesús es un gran profeta. Versículo 16, después de haber resucitado al hijo de la viuda en Naín. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Ahora el versículo 18. Dice, los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas contextualmente, que es lo que está hablando, de los milagros que había hecho Jesús, de las sanidades que había hecho Jesús, de la fe del centurión, de la resurrección de la hija de la viuda en Naín y de muchas otras cosas que el Señor había hecho y había enseñado. De todas estas cosas se refiere a la obra del Señor Jesucristo. Por eso cuando el Bautista pregunta si Jesús es el que ha de venir, su consulta pone de manifiesto lo inadecuado de la idea popular sobre Jesús y su misión. ¿Por qué? Porque lo que estaba haciendo no tenía relación con lo que él pensaba que iba a ser el Mesías. Y esto es lo tercero. La pregunta de Juan también es importante, es esencial porque indica que aún el precursor de Jesús tiene luchas por entender la naturaleza del ministerio de Jesús. ¿Qué es lo que había dicho Juan en su predicación respecto a Jesús? Es decir, al Mesías, al reino de los cielos que se había acercado. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es de aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezar sus veredas. Y entonces Juan va a decir cuál es la tarea que iba a realizar el Mesías en el versículo 9 de Mateo capítulo 3. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras.
Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad, y aquí es donde anuncia al que viene, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. ¿Notan? Es decir, Juan anuncia a un Mesías que venía a ejecutar juicio y en consecuencia también a establecer su reino. Por tanto, le pareció extraño que las obras de Jesús dijeran lo contrario a lo que él ya había anticipado. Esto no es contradictorio, por supuesto, porque Juan era un profeta y estaba anunciando no solo lo que iba a pasar en principio con Jesús, sino lo que iba a pasar más adelante. Por lo tanto, es importante porque esto nos ayuda a entender que aún el precursor del Mesías tenía ciertas dudas respecto a la naturaleza del ministerio de Jesús. Jesús no es el tipo de enviado que Juan estaba esperando, de modo que envía emisarios a Jesús para asegurarse de que ha comprendido bien. Y eso es lo que nos lleva al desarrollo del texto donde veremos la duda de la fe. Todos estos elementos que mencionamos recién son importantes para entender el párrafo en cuestión. Vamos a ver dos cosas esencialmente con el cual vamos a desarrollar este texto. Primero, la duda planteada, versículo 19 al 20. Y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Sabemos por otros textos de los evangelios que cuando Juan envía a sus discípulos a Jesús para hacer esta pregunta crucial, estaba encarcelado. Eso es lo que dice otros textos de las Escrituras. Mateo capítulo 4, versículo 12, por ejemplo. Y que Jesús sabía perfectamente lo que había sucedido con él. Dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. ¿Notan? Es decir, mientras Jesús estaba en Judea, supo que estaba preso y él se fue a Galilea. Ahora, Juan estaba preso, estaba encarcelado en la fortaleza de Maqueronte, situada a unos 8 kilómetros al este del Mar Muerto, donde residía Herodes Antipas. Los detalles respecto a la razón de su encarcelamiento están relatados en Mateo capítulo 14, versículos 3 y 4, y como bien sabemos, así resumiendo toda la historia, Juan confrontó a Herodes con su pecado porque había tomado la mujer de su hermano, lo cual le era ilícito. Y esto era de conocimiento de Jesús. Ahora vemos como Juan, desde la cárcel, se enteró de las obras de Cristo. No obstante lo duro del encarcelamiento y lo injusto del mismo, a Juan se le permitía tener visitas, lo que explica que sus discípulos trajeran su inquietud a Jesús. Ellos le contaron todo lo que estaba pasando, todas las obras que Jesús había hecho, toda la predicación y la enseñanza que le estaba transmitiendo. Su fama se había extendido por todas partes. Es en ese contexto que los discípulos de Juan le dan la noticia de las cosas que Jesús estaba haciendo en Galilea. Mateo añade, al oír Juan los hechos de Jesús. Recordemos que Jesús estaba ministrando en el norte, alrededor del mar de Galilea, mientras que Juan estaba encarcelado en el sur, cerca de la frontera con Arabia. Sin embargo, era tal la fama de Jesús que sus obras y enseñanzas llegaron a todo el país y aún más allá, como tenemos el registro en Mateo 4, versículos 24 y 25. Estas noticias que le llegaron a Juan respecto de Jesús lo inquietaron mucho y entró en una duda que para él era muy importante que fuese aclarada de los labios del mismo Jesús. Empezó a dudar respecto a la identidad de Jesús, pero más que a la identidad de Jesús, porque él lo había declarado categóricamente en su enseñanza a sus discípulos, más que la identidad era la naturaleza de su ministerio.
Los discípulos de Juan el Bautista le llevaron noticias en la prisión del poder del Señor Jesús sobre la enfermedad y la muerte. Este amado profeta de Dios había ministrado públicamente solo por un corto tiempo en el poder viviente del Espíritu de Dios y había dado testimonio fiel de la gloria del Señor Jesús como el Hijo de Dios. ¿Recuerdan Juan 1:34? Y se me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu Santo, Él es. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por tanto, Juan había identificado correctamente a Jesús porque se le había dado incluso una señal. Y la señal era sobre quien vea descender el Espíritu Santo, Él es. Y él lo vio, ¿cuándo? En el contexto del bautismo de Jesús, ¿verdad? Él se enteró de los milagros realizados por el Señor también, pero no se realizó ningún milagro para liberarlo de la prisión. Ni el Señor había tomado ningún lugar de poder y dignidad como se podía esperar del Mesías de Israel. No tomó el lugar de preponderancia que se pensaba que tenía que tomar. Evidentemente esto desconcertó a Juan y su fe por el momento vaciló. Y ahí está el punto. Su fe por un momento vaciló, porque quien ejerce la fe, aun siendo un don de Dios, es el hombre. Y Juan dudó, porque obviamente los hechos de que hablaban de Jesús y de sus obras y de su ministerio no calzaban con lo que él pensaba que tenía que hacer. De tal manera que envió 2 de sus discípulos al Señor, les indicó que le preguntaran si era él a quien Israel buscaba o a quien Israel esperaba o si era otro. No solo Juan se vio afectado de esta manera porque ninguno de los discípulos del Señor esperaba que su Mesías tomara un camino de humillación que condujera a la muerte de cruz. Esto era contrario a la gran manifestación de su gloria que ellos esperaban. Muchos han comentado respecto a la razón por la cual Juan dudó aquí, considerando que es una aparente contradicción al comparar el concepto que tenía Juan de Jesús. Esto lo vemos en Juan 1, 26 al 34. Y la pregunta que hace aquí por medio de sus discípulos entonces está impulsada por una motivación particular al ver todos estos elementos constitutivos que le sirvieron a él para evaluar, pero evaluó incorrectamente, por supuesto. Obviamente es claro que Juan sabía quién era Jesús, pero entró en duda al escuchar de su ministerio y las obras de gracia y misericordia que Jesús hacía. Pero esto no era concordante con su predicación acerca del Mesías, como vimos hace un rato atrás. Juan lo había presentado como aquel que venía a ejecutar juicio y castigar a los transgresores. Por otro lado, también es plausible que la misma situación de Juan, al estar encarcelado y no ver que Jesús lo liberara, pudiese influir en su estado anímico. Y esto explique la razón de la duda. ¿Por qué? Porque una de las características también del Mesías en el Antiguo Testamento es que él liberaría a los presos de la cárcel. Y Juan estaba encarcelado. De hecho, cuando ustedes se fijan bien en Mateo 4:12, no tenemos ahora el tiempo, pero estoy tratando de explicar un poquito qué tiene que haber pasado en el corazón de Juan cuando vio todo esto. Dice que cuando Jesús supo que Juan estaba preso, a propósito se fue a Galilea. Porque eso es lo que implica. Él escuchó que Juan estaba preso y en lugar de ir a Juan, se fue a Galilea. Por tanto, esta aparente indiferencia de Jesús a Juan tiene que haber despertado muchas dudas en él. La pregunta que plantea el Bautista escandaliza a algunos estudiantes de la Escritura que no pueden aceptar el hecho de que dude de Jesús. ¿Cómo puede ser que dude de Jesús cuando, como vimos al principio, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve? Entonces, ¿cómo vamos a dudar? Ahora, Juan no se pregunta si Jesús ha sido o no enviado por Dios. Solo quiere una confirmación de que su ministerio es el prometido ministerio de la liberación. Aún el mejor de los siervos de Dios, hermanos, necesita una confirmación de vez en cuando. Aún el hombre más piadoso de esta tierra que nosotros podamos recordar o podamos haber conocido, necesita una confirmación de vez en cuando porque la fe también
tambalea porque nosotros somos débiles, porque nosotros no hemos llegado a la perfección, porque todavía estamos en este cuerpo, porque todavía nuestros pensamientos y emociones y sentimientos profundos no siempre están en la línea de la voluntad de Dios. Pero aquí hay una cosa importante, la duda no necesariamente es algo malo. La duda no necesariamente es algo malo, especialmente cuando nos conduce a la persona correcta. La duda no es algo malo cuando nos conduce a la persona correcta, especialmente cuando nos conduce a esa persona específica. Los hombres son falibles en la aplicación de la fe. Las circunstancias no pocas veces nos confunden, nublan nuestra percepción correcta de nuestra relación con Dios y nos llevan a dudar de nuestra firmeza en el Señor. ¿O no ha pasado con nosotros en más de alguna vez? ¿No ha ocurrido que la duda ha llegado a nuestra mente y a nuestro corazón y hay cosas que no nos calzan y entonces tratamos de encontrar la respuesta y nos confundimos y nuestra vista espiritual es nublada al considerar aquello? A veces sacamos la vista del Señor y la colocamos en las circunstancias y empezamos a tambalear. Sin embargo, y esto sí es importante, sin embargo, cuando viene la duda y esta duda la usa el Señor como un instrumento para impulsarnos a Él, entonces estamos en el camino correcto. A eso nos referimos cuando decimos que la duda no es necesariamente algo malo. Cuando nos lleva al Señor, cuando nos lleva a aclarar esas dudas en la presencia del Señor y a través de la palabra de Dios, no tiene nada de mal. Ahora, cuando venga la duda, debemos preocuparnos de que esta duda nos lance a los brazos del Señor, nos lleve rápidamente a Cristo. Nunca alejarnos de Él, porque la duda correcta, la duda que es buena, que es un instrumento de Dios, nunca nos va a alejar de Dios, sino que nos va a llevar más cerca de Él. Porque solo Él tiene la respuesta oportuna y adecuada a nuestra confusión. Juan adecuadamente acudió a Jesús, la fuente misma de su duda. ¿Eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? ¿Eres tú? Juan no preguntó a sus discípulos, ¿qué creen ustedes? ¿Es Él o no es Él? Juan envió a sus discípulos a preguntarle al mismo Jesús. Por ello, cuando las situaciones conflictivas de la vida, hermanos, amenacen nuestra fe, debemos acudir a Dios en oración con todas nuestras inquietudes. ¿Se imaginan si Eva hubiese hecho eso en lugar de alimentar la duda acerca del amor de Dios al principio, en Génesis capítulo 3? ¿Se imaginan que en lugar de racionalizar en esa conversación con el enemigo, con Satanás ahí en el huerto de Edén, Eva hubiese vuelto a Dios y le hubiese dicho, Señor, ¿es verdad lo que me está diciendo? Cambiaría todo, ¿verdad? Porque ya no dudaría del amor incondicional de Dios y entonces no se hubiese deslizado. Pero la duda que nos ayuda a encontrar en Jesús la respuesta es la mejor duda que pueda haber. Y esto nos lleva a lo segundo, la duda aclarada. Versículo 20, 21 y 22. Noten una cosa interesante aquí. A propósito, Lucas inserta esta parte. Y en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos y a muchos ciegos les dio la vista. Lucas inserta lo que Jesús estaba haciendo en su ministerio, haciendo obras de misericordia, de compasión, de sanidad de las personas. Y entonces relata cuál es la respuesta de Jesús. Y aquí está la respuesta de Jesús, que en definitiva es la que aclara todo el panorama. Y respondiendo Jesús les dijo, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio.
Ahora, Jesús era un maestro por excelencia. Y la manera en que él responde es extraordinariamente pedagógica porque no le da la respuesta explícita a Juan a través de sus discípulos, los que él envió, sino que lo que hace Jesús es hacer pensar a Juan a través de lo que los discípulos mismos ya le habían dicho que Jesús estaba haciendo. Pero ahora de las palabras del mismo Jesús es: id y haced saber a Juan. Díganle esto. La respuesta de Jesús es sumamente contundente, aunque no explícita, como dijimos. Jesús no le dice a Juan: yo soy el que había de venir, punto, se acabó. Hubiese sido mucho mejor eso. Nosotros hubiésemos hecho probablemente hubiésemos dado esa respuesta. Pero en el caso de Jesús, su respuesta ha de quedar clara, digamos, en la mente de Juan al escudriñar las Escrituras. Es muy interesante cómo Jesús envió a Juan a las Escrituras. ¿Lo notan? Alguien puede decir: bueno, pero le mostró las obras, le dijo: estas son las obras que he hecho. Pero ¿a dónde estaban apuntando esas obras? Al Antiguo Testamento. Eran las cartas credenciales del Mesías. De tal manera que Jesús envió a Juan a las Escrituras del Antiguo Testamento para que viera que lo que Jesús estaba haciendo y enseñando estaban mostrando que él era en efecto el Mesías. No le dice: yo soy el que había de venir, sino que le está diciendo: Juan, mira las Escrituras, ahora mira las obras que hemos hecho, ahora compáralas con las Escrituras, que son las cartas credenciales que anticipaban lo que yo iba a hacer. Y aquí hay dos partes de la respuesta. Primero las obras y luego la palabra. Versículo 22. Respondiendo Jesús le dijo: id a hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados. Y hasta ahí es la descripción de las obras. La respuesta de Jesús fue interesante. No usó argumentos mediante las palabras, sino que habló de hechos concretos donde era evidente su autoridad, poder y sabiduría. Sus obras hablaban por él de una manera significativa. A la sola palabra de Jesús, los ciegos ven, los cojos andan, etc. Nadie podía hacer estos milagros sino Dios mismo. Jesús reprodujo en respuesta a los discípulos de Juan algunos pasajes proféticos de Isaías, por ejemplo, 35, capítulo 5, versículo 6. Vamos a ese texto en las Escrituras del Antiguo Testamento. Isaías 35, versículos 5 y 6. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. E Isaías capítulo 61, versículos 1 y 2. Isaías 61, versículos 1 y 2, que es un texto mesiánico, así como 35, 5 y 6 también es un texto mesiánico, 61, 1 y 2 también lo es. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Juan, esto es lo que dice el Antiguo Testamento. Juan, tú conoces el Antiguo Testamento porque él era un estudioso de los mismos. Entonces Juan sabía que eran pasajes relativos al Mesías prometido para demostrar que él era el cumplimiento de aquello. Por eso yo dije que Jesús llevó a Juan a la palabra de Dios y al cumplimiento de la misma. La sanidad de los ciegos era potestad solamente de Dios, dice el Salmo 146, versículo 8. También en Juan capítulo 9, versículo 33, cuando Jesús sanó al ciego de nacimiento, el mismo ciego le dijo que el único que podía dar vista
a los ciegos, le había dado vista a él, era alguien que viniera de Dios. Es más, Jesús iba más allá de esto, pues aún levantaba a los muertos, lo que demostraba su autoridad sobre la vida y la muerte. Pero no deja de ser interesante esto, que Jesús colocó las obras de Él como cumplimiento de lo que se decía de Él, se anticipaba. Por tanto, el punto central, el punto focal aquí es la palabra de Dios. Y hermanos, eso es lo primero que el Señor hace con nosotros para despejar las dudas, nos envía a su palabra. Cuando tenemos duda, cuando nuestra fe tambalea, cuando nos empezamos a hacer preguntas que parecen que no tienen una respuesta coherente, necesitamos ir a las Escrituras. Necesitamos volver a recordar quién es el Señor, a profundizar en cuanto a sus atributos, a su carácter, a su naturaleza, a la obra que Él ha hecho en favor nuestro. Y entonces empezamos a ver con claridad quién es el Señor va despejando nuestras dudas y finalmente volvemos otra vez a la paz y a la tranquilidad y nuestra fe se fortalece. Juan fue a Jesús y Jesús le dijo, la palabra de Dios tiene la respuesta, Juan. Porque lo que tú ves, o mejor dicho, lo que ven tus discípulos, lo que yo estoy haciendo en el desarrollo de mi ministerio es precisamente lo que se anunció que yo iba a hacer. Ve a las Escrituras y lo corroborarás. En segundo lugar, se aclara a través de la predicación y la enseñanza del Evangelio. Esta es la segunda parte de su respuesta. Las obras son las que muestran quién es realmente el Señor Jesucristo, es decir, su identidad. Dice en la última parte del versículo 22, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Las obras eran parte de la labor mesiánica, pero no eran el centro de la labor mesiánica. ¿Cuál era? La predicación del Evangelio. Jesús había venido a anunciar las buenas nuevas del Evangelio a los pobres, aquellos despreciados por la clase política, social o religiosa de Israel. Les era anunciado el Evangelio a las personas que nadie consideraba, a los desvalidos y necesitados. Aquellos que no tienen nada y que por tanto necesitan todo, Jesús viene a dar una buena noticia de salvación. De hecho, antes ya en Lucas lo recalcó que las palabras de Jesús fueron, para esto he venido, para predicar el Evangelio del reino de los cielos. Lo que se iba a tornar posteriormente en el Evangelio de Jesucristo por la obra que Él hizo en la cruz. No solo Jesús venía a hacer algo, sino Jesús venía a proclamar un mensaje único, exclusivo, que tenía el poder de sacar a la gente de su ignorancia espiritual y conducirles a la verdad. Por tanto, Juan, esto es lo que yo he venido a hacer. Obras que muestran que yo realmente soy el Mesías y un mensaje, una predicación de buenas nuevas. Porque yo no vine a condenar al mundo, como dice más adelante, sino a salvar al mundo, para que el mundo sea salvo por él. Juan hizo énfasis en el ministerio de castigo y juicio de parte del Mesías, y Jesús está diciendo, antes de eso es necesario, ¿qué cosa? Que pueda Él salvar al hombre perdido. Si volvemos un poquito atrás, nos damos cuenta que en la sinagoga de Nazaret, en el capítulo 4 de Lucas, en la sinagoga de Nazaret, el Señor lee al profeta Isaías, capítulo 61, versículo 1, y una parte del 2. Una parte, en realidad, que él la corta. Dice, el Espíritu del Señor, estoy leyendo Lucas 4, versículo 18, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. Noten la primera parte. Por cuanto me ha ungido, ¿para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres. Exactamente lo que Él le dijo a los discípulos de Juan. Ahora,
Notemos, ¿qué es lo que él nos dice del texto? Dice a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Pero ¿qué es lo que deja a un lado, que deja afuera? El juicio, ¿verdad? Entonces Jesús le está diciendo a Juan, mira Juan, yo he venido a pregonar el año agradable del Señor, porque es el año de salvación, porque son buenas nuevas de salvación para la gente que ya está perdida. Y eso es precisamente el ministerio del Mesías. Más adelante va a decir que vino a buscar y salvar lo que se había perdido. El énfasis estaba entonces en la salvación, en primera instancia. Como podemos ver, el Señor Jesús respondió diciéndoles que le informaran a Juan de lo que habían visto y oído en la forma del poder milagroso mostrado con tierna misericordia a los que estaban más necesitados, y terminando con a los pobres se les predica el Evangelio. Juan puede haberse preguntado por qué no lo sacaron de la prisión cuando Isaías 42:7 habló del Mesías sacando a los prisioneros de la prisión. Pero pronto iba a ser liberado de la prisión por medio de la muerte, como bien sabemos. Lo cual, como dice el apóstol Pablo más adelante, es muchísimo mejor. Obviamente los que nos aferramos a esta tierra no queremos partir, pero Pablo va a decir con una claridad también supina que obviamente eso es muchísimo mejor, el estar con Cristo. Sin embargo, las cosas que el Señor, en relación a Juan aquí, había hecho, no las podía haber hecho nadie más que el Hijo de Dios, el verdadero Mesías de Israel. Todas las obras que él hizo, nadie más las podía hacer. Nunca había duda alguna. Sin embargo, el Señor solo reprendió suavemente las dudas de Juan al final en el versículo 23, donde dice, bienaventurado el que no se ofende a causa de mí. Esa es otra traducción, pero ese es el sentido. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Jesús no dice, Juan, pero ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo puedes dudar de mí? No dice, Juan, pero si tus discípulos saben que tú dijiste cuando me viste aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿y cómo entonces ahora estás dudando de mí que soy el Mesías? Jesús no entra en esa retórica de discusión con Juan, sino que él lo que hace es llevarlo a la palabra y decirle, es el cumplimiento simplemente de la palabra lo que testifica que yo efectivamente soy el Mesías. Hermanos, cuando la duda se apodera de nosotros, debemos sacar la mirada de nuestras circunstancias y ponerla en el Señor, volver nuestra mirada al Señor, y entonces se nos aclara el panorama. El único que puede dar respuesta a nuestras inquietudes es el Señor. Eso es lo primero que salta a la vista aquí. Hay que buscarlo a Él por medio de la palabra. ¿Por qué? Porque en la palabra es donde Él se autodescribe. Recordar que las pruebas de su bendito ministerio están marcadas con tinta indeleble en nuestras propias vidas. Y aquí estamos hablando de una experiencia evidente, porque cada creyente tiene una experiencia, ha tenido una experiencia personal con el Señor en su redención, en su nuevo nacimiento. El Señor nos llamó a Él a través del arrepentimiento y la fe, de tal forma que nosotros sabemos por experiencia propia que el Señor es quien dice ser. Pero ¿qué necesitamos? Recordar eso y volver a la palabra para que el Señor aclare nuestra duda. Debemos recordar que los que antes fuimos enemigos y extraños para el Señor en nuestra mente, como le dice Pablo a los colosenses, hoy somos sus hijos. Hemos sido reconciliados por la obra de la cruz. Que aquellos que éramos ajenos a los pactos de la promesa, ahora hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, como dice también Pablo a los Efesios. Que un día estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y ahora tenemos la vida de Cristo en nosotros. Eso es lo que nos ayuda a poder dejar de dudar. Y eso es lo que al mismo tiempo produce un efecto totalmente contrario a la duda que aleja.
y que es el hecho de que el Señor utiliza la duda como instrumento para volver a imbuirnos de Jesús a través de las Escrituras. Poder conocerlo más profundamente, tener un conocimiento más amplio de Él, no meramente intelectual, sino un conocimiento relacional de Él. Y eso es lo que la Biblia destaca que significa el cristianismo realmente. Todos nosotros podemos dudar y todos nosotros vamos a dudar en más de una ocasión. Quisiéramos que la duda nunca viniera, pero de alguna manera la duda se instala por una u otra cosa. Y entonces, ¿qué vamos a hacer cuando viene la duda? Vamos a preguntar a este otro, vamos a hacer consultas por uno y otro lado, o vamos a ir a la palabra de Dios. El Señor siempre nos va a llevar a la palabra, porque la palabra es la que tiene respuesta a nuestras inquietudes más profundas. Y eso es lo que hizo con Juan. La Biblia no dice, como dije, la reacción de Juan, no la explica, no detalla qué es lo que pasó cuando Juan recibió la respuesta de Jesús, pero es evidente que Juan tuvo convencido con lo que Jesús le había dicho al ir a la palabra y volver a recordar, efectivamente, esto es lo que va a hacer el Mesías. Y Él lo está haciendo, por tanto, Él es el Mesías. Todas estas y otras muchas verdades no dependen, hermanos, de nuestras circunstancias cambiantes, sino del amor de Dios en Cristo, de la cual nadie nos puede mover, como dice el apóstol Pablo en capítulo 8 de Romanos, cuando dice que ni lo alto, ni lo profundo, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto disipa las dudas. La palabra de Dios tiene la capacidad de ser como un colirio espiritual que nos vuelve a colocar en la posición correcta delante de Dios, viéndolo con mucho más claridad, y llegamos a entender quién es el Señor, y entonces las dudas desaparecen. La palabra de Dios es la que sustenta nuestra fe y aclara nuestras dudas siempre, no a veces, no en algunos momentos o circunstancias, sino en siempre y en toda ocasión. La palabra de Dios es la que sostiene nuestra fe. De hecho, el apóstol Pablo, cuando habló de la justificación por la fe y utilizó ilustraciones del Antiguo Testamento para referirse a esa gloriosa doctrina, fue a la palabra de Dios y habló de Abraham, y habló de David. Y dijo, esto es lo que dice la palabra para poder corroborar que en efecto la justificación por la sola fe era una doctrina de siempre. Para aclarar las dudas que podían haber surgido en la mente y el corazón de los receptores de la carta. Dijo, vean a Abraham. Abraham fue justificado por la sola fe antes de que viniera la circuncisión como señal del pacto. Luego va a decir que esa fe, la va a describir con toda claridad, es que Abraham creyó, aunque era muy difícil o humanamente imposible que eso se cumpliera. ¿Por qué? Porque Dios lo había prometido. Romanos 4, versículo 18, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia, conforme a lo que se le había dicho. ¿Quién es que aclaró la duda que puede haber surgido? Y de hecho surgió también en Abraham. Recuerden que él tuvo 3 fallas que podríamos decir catastróficas antes de finalmente colocar su fe en el Señor. Él creyó en esperanza contra esperanza. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó, dice, en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, y la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en él, dando gloria a Dios. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Es decir, lo que sustentó la fe de Abraham fue la palabra de Dios.
Lo que aclaró su duda fue la palabra de Dios. Hermanos, por eso no podemos decir nunca voy a dudar del Señor o de mi fe va a estar incólume ahí como una montaña, como pensaba David en un momento determinado en mi prosperidad. Estoy absolutamente seguro, como dijo Pedro, que yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Y ahí estaba confiando en su propia palabra, Pedro. Sino que nosotros reconocemos que todavía somos débiles y frágiles, todavía caminamos con dificultad en medio de esta tierra y en nuestro peregrinaje espiritual seguramente vamos a ser debilitados y vamos a dudar, pero debemos volver a la palabra. Hacia allá nos está conduciendo el Señor y esta es, me parece, la mayor lección que nos está dando aquí al responder de esa manera, Juan. La palabra del Señor es la que sustenta nuestra fe y disipa todas las dudas. Lo que Dios ha revelado es suficiente para la vida y la piedad. No necesitamos absolutamente nada más. Volvamos entonces nuestra mirada al Señor y busquemos respuesta a nuestras dudas. El Señor siempre nos aclarará nuestros ojos para que nuestra mirada vuelva a ser transparente y podamos verlo con toda claridad. Lamentablemente, cuando no sabemos y no entendemos que la duda es algo que puede venir, podemos desviarnos fácilmente y alejarnos del Señor, porque la duda puede también producir ese efecto negativo. De tal manera que Jesús le estaba diciendo a Juan, Juan, vuelve a la palabra y ahí vas a tener la respuesta que estás necesitando. Ahora podemos ir entendiendo un poco por qué Jesús no le respondió directamente. Otro ejemplo bíblico. Cuando Jesús habló del rico y Lázaro y estaban ambos, ¿cierto?, en lugares distintos, uno gozando y disfrutando en el seno de Abraham y el otro en un lugar de tormento, el caso del rico. Y le dice, Padre Abraham, ve a mis hermanos a mi casa. Tengo tantos hermanos y para que le digan, por favor, y no vengan acá a sufrir como yo estoy sufriendo. Y le dice, si un muerto se levanta de la tumba y va allá, entonces ellos creerán. ¿Y qué es lo que le dice Jesús? A Moisés y a los profetas tienen. Si no creen a Moisés y a los profetas, aunque alguien se levante entre los muertos, no creerán en él. Y de hecho eso se cumplió literalmente, porque Jesús se levantó entre los muertos y no creyeron en él. ¿Entienden? ¿A dónde le condujo Jesús al hombre? Le dijo, la esencia de la fe se basa en la palabra de Dios. Si no creen a Moisés y a los profetas, no creerán, aunque haya un milagro extraordinario y alguien de su propia familia se levante entre los muertos. Por eso es que dijimos al principio, no se trata solo de la duda de Juan, se trata de la duda de la fe. Y esencialmente se trata de la respuesta que da Jesús a esa duda, y la respuesta se encuentra en su palabra. Solamente y exclusivamente en su palabra. Jesús termina con una bienaventuranza. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Estamos concluyendo. Con esta bienaventuranza termina Jesús para todos aquellos que no hayan tropiezo en Él. Es decir, para quienes creían en Él como el Mesías enviado por Dios. Para Juan y sus discípulos y todo aquel que en el transcurso del tiempo creerían en Él. Esta es una bienaventuranza también para nosotros. El hombre que ha comprendido y aceptado que Jesús es el Hijo del Dios viviente, el Salvador prometido, tiene esta bienaventuranza. Sin embargo, y este es el contraste, la clase política, religiosa de Israel estaban atrapados por sus propias tradiciones y los teólogos de ese tiempo condicionaban su interpretación de la profecía a sus propios prejuicios y pensamiento humano. Y por eso entonces Jesús en la segunda parte de este párrafo va a hablar de Juan el Bautista. Y por eso entonces va a decir, este es Juan.
y ustedes no le creyeron, y eso va a terminar diciendo. Y los confronta nuevamente. Y porque no creyeron a Juan, tampoco creen en mí. Hermano, la duda no necesariamente es incredulidad, pero la duda puede transformarse en incredulidad. Y por eso tenemos que tener cuidado de ir a buscar la respuesta en la persona y en el lugar correcto. La persona correcta es Jesucristo, el lugar correcto es la palabra de Dios. De esa manera nuestra fe va a ser fortalecida. Y habiendo pasado por situaciones difíciles de tambalear de pronto en nuestra fe, no obstante, el Señor va a solidificar mucho más todavía nuestras convicciones cuando vamos a la persona correcta y al lugar correcto. Que el Señor nos guíe, que el Señor nos ayude también a poder hacer esto cuando la duda venga a nuestra mente o a nuestro corazón. Padre, gracias por darnos, Señor, lecciones tan importantes. Gracias porque quedamos impresionados también con tu capacidad como maestro. Enseñabas de una forma tan especial, tan maravillosamente profunda, pero donde siempre, Señor, llevabas a los tuyos hacia la palabra de Dios, porque allí se disipan todas las dudas. Gracias, Padre, por tu palabra suficiente y gracias, Señor, porque a quienes somos tuyos nunca nos dejarás que nos alejemos de ti, sino que usarás aún la duda como instrumento para llevarnos más cerca de ti. Bendice a mis hermanos. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.